desde el centro central, como en tantas ocasiones enviamos mensajes. En este sábado 24 de abril de 1982, enviamos este mensaje de salutación a la Hermandad de Lima y del Perú en general, tomando siempre en consideración nuestros años vividos por la gracia de Dios en aquella tierra de Yachahuasi, y la experiencia y conocimiento que tenemos acerca de las características de ese gran pueblo. Es indudable que como centro espiritual y como una sociedad espontáneamente docente, esta zona del mundo ha tenido siempre un destino de un carácter irradiante, bien sea en las lenguas madres de América del Sur, como han sido el aymara y el quechua, como también en lo que respecta a un nivel cultural y a una civilización sumamente adelantada, y además que ha dejado una huella en la historia desde la época preinca y elementaria, y más tarde en ciertas participaciones históricas que la distinguen muy especialmente. Es ahí donde en 1970, con la autorización del Consejo Supremo y de la jerarquía espiritual iniciática, surgió el área universitaria de la GFU, que se extendió a través de toda América, con el flujo propio de sus primeras etapas, y que más tarde pudimos apreciar en su perduración como en otras, en las necesidades que había de su propia evolución. La UNIS, el área universitaria de la GFU, está por cumplir sus 12 primeros años. El sumo maestre, en esa constante correspondencia que siempre tuvimos con él, en que me enviaba un promedio de 2 cartas a la semana durante los 7 años, a la cual yo le contestaba con 2 o 3 a la semana, enviando los materiales de la traducción que él supervisaba. Me decía en una de sus cartas que cada 12 años representa un ciclo especial, un ciclo que permite la reunión, por ejemplo, del Fundamela, que viene a significar el paso simbólico anual de un año por cada uno de los signos, aparte de todos los significados del número 12, no solamente de los 12 apóstoles, 12 satrapas, sino también del Lamed correspondiente al 12. De ahí que este 12º año se va a celebrar en Caracas,
el 12º año, con la participación del doctor Gustavo Planchard, que encabeza la comisión de la Universidad de La Paz, venezolano, donde vamos a exponer acerca de la Universidad de La Paz. La escritora premiada 2 veces de la Asociación de Escritores Venezolanos a los que pertenecemos, Elena Dorantes, así como también un miembro de Sinterplan del Consejo Interamericano para la Planificación de la Educación de la OEA, el doctor González Reyes, así como este discípulo del Sublime Maestre, quien expondrá acerca del área universitaria durante estos 12 años de diversas experiencias y de labores de extensión. De tal manera que en primer lugar invito con todo fervor a la hermandad peruana en cada una de las ciudades a celebrar dignamente el 12º año del área universitaria. Máxime que hay un motivo muy especial, y es que en este año hemos visto la inauguración, mejor dicho, la estabilización desde el punto de vista legal de la Universidad Abierta Privada Dr. Serge Reynaud de la Ferrier, encabezada por el distinguido miembro del cuerpo directivo matemático latinoamericano con sede en Uruguay, el matemático peruano Dr. Sánchez Diegues, acompañado en la dirección financiera por nuestro querido Jesús Yamar Albán, y con ellos destacadas personalidades tanto de Trujillo como de otras partes del Perú, así como un cuerpo de personas amigas a quienes enviamos nuestra felicitación más sincera, y alrededor de lo cual ya estoy en contacto también con algunas personas en Venezuela y en el extranjero para una colaboración en diferentes órdenes. Viene así a ser el 12º año del área universitaria uno de los aspectos más importantes, más interesantes, o sea, el surgimiento y financiamiento de la universidad privada abierta, Dr. Serge Reynaud de la Ferrier, en el Perú. Inmediatamente en la celebración habrá de participar Yamar Albán, puesto que él podría representar a la universidad privada abierta, bien sea esta celebración en la ciudad tan universitaria de Trujillo o en Lima. Este acontecimiento nos viene a recordar las universidades libres y abiertas de que habla el Sublime Maestre, y precisamente también quisiera decirles que en el campo de ciencias, en este día de hoy es cuando tenemos la reunión con los bondadosos propietarios del terreno de 100 hectáreas a 30 minutos de Caracas, con quienes nos vamos a entrevistar para la donación que están a punto de hacer de este terreno tan cercano a esta enorme y bellísima ciudad,
y que las 100 hectáreas corresponden a 1 millón de metros al pie del monte Ávila, y que seguramente va a permitir ello que entremos en la tarea tan ardua, tan grande, de tantas dimensiones para la GPU, como es su Instituto de Investigaciones. Hay que tomar en consideración lo que representa la proyección de un instituto de investigaciones. O sea, por una parte, el que los institutos de investigación son de tan alto rango, mucho más alto que de las universidades, que no son registrados en los ministerios de educación ni en otros ministerios, sino su registro depende de la Presidencia de la República. Acá en Venezuela son grandes y muy bien establecidos. El Instituto del Gobierno tiene 800 hectáreas y 87 organismos. La función de un instituto de investigación es dar toda la validez a las investigaciones y dar declaratorias y conclusiones que orientan la docencia de las universidades y que orientan el apoyo para diversas aplicaciones en todos los campos. Viene a ser casi, vamos a decir, aunque no sería la palabra ni usada ni científica para el caso, pero viene a ser de la altura como de un cuerpo legislativo que decide en las conclusiones y sentencias. Ello podrá apoyar las investigaciones dietéticas, las investigaciones biológicas, cosmobiológicas, las investigaciones científicas en general, médicas, y ampliarse a investigaciones lingüísticas, históricas, estéticas, de manera de que su campo es muy amplio y su terreno ha sido muy difícil conseguirlo. Hemos tenido varias tentativas porque en Venezuela, donde las cosas se tienen que implementar muy bien, muy sólidamente, nos exigían un terreno propio de ciencias que tuviera las características suficientes para podernos dar el registro. Por lo tanto, no es tan fácil como implantar otros institutos. Y había personas que pensaban que Indeciencias, ¿por qué no se implantaba? ¿Qué hacía Indeciencias? Pero hay que tener en consideración que cada cosa tiene su valor. Los árboles gigantes no crecen tan pronto como la hierba. El avance, sin embargo, del área universitaria y no de ciencias, sobre todo en su aspecto más dependiente y directo con la GFU, en sus representativos de la GFU, dentro de las organizaciones que ella va a representar y que representa, nos habla de la experiencia de que es indispensable la conciencia iniciática, de que es indispensable esa gracia de la evolución, ese don, ese dana, que la tradición única ha expresado y que en su vida maestro ha señalado de una forma tan hermosa en el propósito psicológico 13. Para seguir enseguida el Shila, o sea, la disciplina, como segundo valor importante, de manera de que resulta por lo más importante enfocar que tanto nuestra área universitaria como nuestro instituto de investigación
Los miembros de la institución en ellos deben dar un ejemplo. Deben dar un ejemplo en muchos sentidos, para que realmente se cumpla aquello que dice el maestro. Definitivamente tenemos que poner el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Es decir, el calamo, el sello, las características supremas, el alto prakriti, la alma manifestación. Dice, las verdades referidas son un tono dana, que representa la gracia, y que cuando le consultamos al Sublime Maestro en una carta, ya que tanto San Agustín como San Buenaventura, como San Pablo Apóstol, hablaban de la gracia de Dios en aplicaciones diferentes, entonces nos contestó de una manera tan inmediata, tan breve y tan luminosa, que la gracia era libertad evolucional. La Shila, disciplina, después la Kshanti, paciencia. O sea, así como Shanti en sánscrito significa paz, con Katraria aspiraba, como en el quechua, significa paciencia. La energía virya, la invitación dhyana, el conocimiento prajna, el virtuosismo en los medios, la decisión pranidana, el saber jnana y los poderes mágicos bala. A este respecto de la jnana, es importante en el mensaje de Navidad el tomar en consideración que hemos publicado en 1981 en que los gunas de la jnana, que son estados mentales, realizaciones existenciales, no nada más teóricas, sino en la praxis, sino en el aspecto netamente viviente, inclusive en relación con el medio ambiente que nos acompaña en cada estado mental o de existencia. Hemos visto los gunis de la jnana, los gunis de esa vía, que es la más relacionada con el área universitaria y con el área de investigación de la GLE. Voy a permitirme dar a conocer esa parte del mensaje de Navidad que ustedes pueden pedir acá al gabinete de la Dirección General. Pasar del saber de la jnana al amor y devoción de la bhakti y de colaborador al discípulo puede ser haber avanzado mucho más en el camino. El Sublime Maestro nos presenta en el libro Elogismo, página 475, los gunis del saber, cuyos 4 primeros son Sudaricha, buena voluntad; Visharana, reflexión; Tanamamasa, sutilidad de espíritu; Sarva Apati, percepción de la realidad. El Sukha-Nicha, la buena voluntad, representa que, en primer lugar, es el primer escalón para la yoga del saber, la buena voluntad.
la realización de esa buena voluntad. Recuerden aquel mensaje crístico que dice: paz a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. De tal manera que hay un mensaje crístico expresado para ese primer punto. Después la reflexión, que es una de las virtudes de la nueva era. Y luego la sutilidad de espíritu, la sutilidad que implica la moderación, que implica la fineza, que implica la cortesía, que implica también la profundidad, la manera de decir las cosas, para llegar al cuarto, que es la percepción de la realidad. Pero si nosotros nos lanzamos a la investigación y a todas las actividades universitarias, científicas, investigativas, sin tomar en cuenta esto, entonces da por resultado que no presentamos el sello de Dios viviente en la cumbre de los altos estudios. Entre otras cosas, le decía al doctor Ignacio Quintana, que ha sido la mano derecha del ministro del Desarrollo de la Inteligencia, y quien ha vivido 8 años en Francia y es el biógrafo de Arturo Uslar Pietri. Le platicaba que consideraba que en el siglo XX hay una deformación crítica, hija del criticismo del siglo XIX, y que hace pensar en los medios académicos y en otros medios que la persona más inteligente es la más crítica, y que ello no va a ser un factor para el oro de oro, que más bien parece una actitud propia de transición entre dos eras, entre la era de Piscis y su signo opuesto Virgo, que tiene tendencia a la crítica, y Acuarios y su signo opuesto Leo. Tomando en consideración que Acuarios apenas en 1984 va a entrar en el 30º minuto del primer grado del signo, cuando ya comienzan a definirse las características del signo. ¿Cuál no sería la sorpresa que cuando él regresó de Francia después de ir a ver a Simone de Beauvoir, la compañera del recién extinto Jean-Paul Sartre, que ha sido uno de los impulsores principales del criticismo contemporáneo y que sabemos que dio origen con sus obras a corrientes existencialistas muy impugnativas, y que él se dedicaba a ver a las personas críticas que caían en la cárcel dentro de su existencialismo, y las visitaba públicamente. Simone de Beauvoir, conversando en Francia con Ignacio, recibió de él la noticia de que un miembro de la Asociación de Escritores Venezolanos, este escritor, le había expresado el deseo de escribir un artículo con el tema la deformación crítica del siglo XX, anunciándole también que el exceso de crítica origina grandes fracturas, grandes rompimientos, no ayuda a la unión de los hombres, acrecienta el peligro de la guerra que está contra todos los niños, origina el respeto y la falta de consideración a los valores humanos y aún a los derechos humanos, y que esa deformación crítica está contra los derechos humanos y está catalogada actualmente en
usada por diferentes ideologías extremistas, está catalogada como un signo de la mayor inteligencia y preparación académica. Entonces, ha sido un motivo de asombro el que ella me hubiera enviado un pequeño mensaje diciendo: espero ese artículo para que se publique en Francia, debido a América Latina, porque los franceses están enfermos de esa crítica. Y voy a apoyar ese artículo ante los medios de comunicación de Francia. Naturalmente, por ejemplo, la crisis que ha habido con 4 miembros del Consejo Supremo y un grupo se debe en gran parte a ese espíritu crítico que naturalmente no estuvo en consonancia con la enseñanza iniciática y de lo cual ha tenido noticia el Perú, porque inclusive fluyó hacia allá influencia de esa crisis, o como dicen acá en Venezuela, ese sabrojo, el cual se ha solucionado con toda serenidad, pero también con toda claridad, en una plena unidad y apoyo de la jerarquía espiritual iniciática, con el director de la GFU, un acercamiento de gran unidad con el amado Perú Mejías, que en ningún momento me abandonó, y con el querido Guru Gil. Y más bien, llegando a la conclusión de que había necesidad de ampliar la preparación de los tepuris, que ahora ya no van a ser preparados 15 días, 8 días en el Santo Templo Central y 8 días en el Santo Ashram, sino que quedamos inmediatamente de acuerdo en que tendrían que ser preparados 2 meses en el Santo Templo y 2 meses en el Ashram, porque era indispensable que la conciencia del Jesús no estuviera de esa manera. De manera de que aviso también a ustedes oficialmente que la preparación del Jesús en el futuro desde cualquier parte del mundo habrá de ser de 4 meses a tiempo completo, lo cual ciertamente va a representar un mayor esfuerzo, un mayor difícil peregrinaje, pero creo que de esa manera también mejoramos y salvamos nuestra área universitaria, nuestra área científica y en general a la GFU de esas ondas o oleadas que lamentablemente repercutieron en el Perú. Y también quisiera señalar a ese respecto al Perú varias cosas. La necesidad del discipulado modelo de la mañana a la Bhakti, de lo cual se envió cassette, se envió el mensaje en Navidad y estamos en posibilidad de remitir desde el gabinete del director general y de la Comisión de Grabaciones y Enseñanzas de la Casa Sede todas las copias necesarias escritas y grabadas. La necesidad de la formación iniciática, reconocimiento y respeto a la venerable jerarquía iniciática, lo cual no es una cuestión de que nadie en los consejos se ponga en un plan de quedar bien con todo el mundo, porque eso no es una vía orientadora, sino que más bien claramente se vea en los estatutos universales que uno de los artículos habla del respeto a la jerarquía iniciática. Esos gritos que daba una hermana en el Consejo Ejecutivo que afortunadamente renunció, diciendo: yo no reconozco a los 3 maestros de la jerarquía,
sabe cuántas cosas. Eso está completamente lejos de esa preparación que recibimos para encontrar al Sublime Maestro, sino que además de ello debemos recordar que, por ejemplo, en la tradición tibetana se habla de los Theravadas. ¿Quiénes son los Theravadas? Aquellos que tienen la opinión de los ancianos. Es decir, que han podido hablar con los ancianos. Y no porque necesariamente haya de por medio la cualidad de la ancianidad, que es la edad de oro del hombre, que son los años dorados, que es cuando tiene mayor capacidad de criterio, sino que aun cuando éramos jóvenes, también el Sublime Maestro y la hermandad sentía que nuestra responsabilidad, nuestra orientación podía ser acompañada. Y además lo vemos desde el tiempo del Buda, con sus 4 grandes arhats. La tradición iniciática ha sido así igualmente en la época de Cristo. Y para ¿cómo estas personas que han tenido esa actitud en el Perú querían obrar como si estuviéramos en el ambiente corriente de una universidad cualquiera, pintando en las paredes la execración de un catedrático, dando gritos para que lo cambien de su cargo, y en ningún momento ni tan siquiera dialogar con él? Es una educación sumamente errónea, que naturalmente espero que en el Perú quede totalmente borrada, absolutamente anulada, porque para ello está la buena voluntad, la reflexión, la sutilidad de espíritu, la percepción de la realidad, pero con esos 3 antecedentes concienciales. Y de aquí que en el mensaje de Navidad hemos colocado en el triángulo de la portada, en el triángulo pitagórico que está dibujado por el Sublime Maestre en el libro negro de la francmasonería, con los números 3, 4 y 5, el Satguru en el ángulo húngaro, en el ángulo recto, en el ángulo de 90 grados, en el ángulo perfecto. Y acá en este ángulo de aquí, el Gurú al mismo nivel del Chela, porque ambos son discípulos del Sublime Maestro. Así como el Chela se encuentra en este otro extremo, en contacto directo con el Sadguru, pero al mismo tiempo formando el triángulo con el Gurú. El Sadguru del cual todos somos discípulos, y el Gurú, que es el Gurú viviente, aquel que expresa la enseñanza necesaria para la evolución del Chela, porque hace falta también, como señala el Sublime Maestro en una de sus obras, el Maestro de carne y hueso, el Gurú de carne y hueso, viviente,
un poco así como el testigo de la evolución del Chela, porque si no hay el testigo, el Chela no va a ser orientado en ese discipulado operativo que no es especulativo, no es teórico, es concreto y viviente. De manera que la venerable jerarquía iniciática en el pensamiento del sublime maestre es algo que por la gracia de Dios existe plenamente en ese triángulo que por la gracia de Dios también formamos con el Gurú Mejías, con el Gurú Gil, el Gurú Mejías actualmente en el Perú, en que esa tierra tiene la bendición de tener en estos momentos en su seno al venerable rector de los colegios iniciáticos, trabajando en favor de la institución, del porvenir espiritual del Perú y en particular del templo que se levanta en el ashram de Arja, solidificando una de sus columnas que se rompió. Esperamos que no se vuelvan a romper ninguna columna del Perú. De manera que la formación iniciática decíamos que se intensificará a través de la preparación de los hermanos Ketuls a 4 meses, 2 meses en Santo Templo Central con este discípulo del saber del Cristo y 2 en Santo Ashram número 1 de Limón con el amado discípulo del Callar del Cristo, con un acuerdo de la venerable jerarquía espiritual iniciática por los acontecimientos ocurridos últimamente acá en Caracas, con 4 hermanos, porque no es el Consejo Supremo, 4 hermanos titulares del Consejo Supremo, un Ketuls auxiliar, otro Ketuls que no era miembro del Consejo Supremo, pero que tomó mucha injerencia en la hermandad peruana y en el exterior por medio de comunicaciones, desfavoreciendo la misión sagrada de este discípulo del sublime maestro de Avatar, inclusive como director general de la institución y representante del maestro. Pues los miembros del Consejo Supremo son el número de 12, número simbólico, como dijimos, designado por el sublime maestro de Avatar, así como son 9 los de los consejos ejecutivos y subalternos. De ninguna manera las versiones que salieron, que emanaron en esos momentos de crisis, como la de que hubo renuncia en masa del Consejo Supremo, eso es una gran mentira, cuando precisamente hubo comunicaciones de todo el resto de los miembros del Consejo Supremo solidificando ante la jerarquía la posición del director de la institución, y mucho menos lo que me avisó alarmado el hermano Eduardo Steiner desde Suiza en un telefonema especial, en que su hermana Ana María Steiner, que había vivido en la casa sede durante esos días del Zaporozhye, en el sentido de que ella estaba muy alarmada cuando él la llamó a Argentina desde Suiza últimamente, porque le habían dicho que los 2 miembros de la jerarquía del ashram habían tenido que viajar a Caracas para poner en un manicomio a este servidor. De tal manera que tuve pues que desmentir eso, y lamentablemente tengo que señalar estos puntos para indicar que por el contrario voy a escribir un folleto
para indicar cómo he logrado hasta ahora vencer la tendencia hereditaria a la glicemia y teniendo las copias fotostáticas de los originales de los exámenes que me permiten actualmente tener 93, que es lo normal entre 90 y 110 miligramos, y que lo cual representa un triunfo en el campo de la investigación individual. La asistencia divina ha permitido este hecho, la fuerza de voluntad necesaria, y asimismo todo lo que en nosotros podemos hacer bajo aquella expresión del Sublime Maestre que dice: la medicina, el hombre es la medicina universal. Escuchemos un momento en esta grabación el reloj del templo. Así es que por el contrario, por la gracia de Dios, me encuentro muy agradecido a la divinidad de todos estos alertas que me haya otorgado, tanto en el campo misional como en el campo de la salud, para poder terminar, vamos a decir, como se decía en tiempos antiguos, mi ministerio, haciendo lo mejor que se pueda. Y al contrario, mental y físicamente me encuentro más ágil que nunca, en contacto, por la gracia de Dios, también con personas de la mayor valía en el mundo, como Jorge Luis Borges, como todos esas grandes mentalidades que están en relación con la Asociación de Escritores Venezolanos y también con la GFU, enterándose de ella. Me encuentro, por el contrario, quiero manifestar en agradecimiento a Dios en las mejores condiciones y considerando que es a partir de los 50 años que el hombre se encuentra en capacidad de mayor creatividad, de mayor apostolado, de mayor consagración, que es una época de oro, de tal manera que me permito desmentir estas acechanzas de que habla la Biblia. Por el contrario, en el año 35 hemos publicado por parte del Consejo Ejecutivo de Venezuela, en la invitación a los actos del momento vernal, el 21 de marzo, la fiesta iniciática del Gelón, hemos publicado los cómputos de montaña, que señala que el número 35 corresponde a la prudencia. Y las palabras de Francesco de Vitoria, que dice que para él gran parte de la prudencia es saber consultar. Saber consultar representa lo esencial en muchos aspectos en la realización del discipulado. De tal manera que en ese sentido, este pensamiento de Francesco de Vitoria, podríamos decir, que tiene las palabras que acerca de la prudencia el Sublime Maestre ha señalado. Lo habla mañana veis la reflexión. La reflexión es la madre de la prudencia. Además de que la prudencia misma viene a ser toda una virtud hasta para el gobierno,
como dijo el amado Gurú Mejías en uno de sus interesantes folletos. Indudablemente se hace necesario el cultivo también de la observación, pero entendiendo la observación del verbo observar, o sea, no solamente la observación, sino también la observancia. El verbo observar tiene dos acepciones. En lo que corresponde al sustantivo que se deriva de ese verbo. Uno, la observancia, que es la obediencia. La observancia, que implica una humildad, que implica un deseo de colaboración, que implica una actitud de perfeccionamiento en su buena voluntad. Observancia. El verbo observar tiene dos acepciones. En lo que corresponde al sustantivo que se deriva de ese verbo. Uno, la observancia, que es la obediencia. La observancia, que implica una humildad, que implica un deseo de colaboración, que implica una actitud de perfeccionamiento en su buena voluntad. Y por otra parte, la observación, que en una de sus acepciones está el que haya la mente alerta, receptiva y dispuesta a estar alerta a la enseñanza. Recuerdo aquellas palabras del sublime maestro Avatar cuando llegó a Caracas y dijo a un periodista: vengo a ver quiénes están listos para recibir la enseñanza de la gran tradición. Vengo a ver quiénes están listos para recibir la enseñanza de la gran tradición. Nuestra institución, con sus grandes principios de la tolerancia, la verdad y la paz, tenemos pues que considerar que la tolerancia está regulada por la verdad, pero también la verdad está regulada por la paz. De tal manera que los brotes anárquicos, las actitudes que son muy propias de muchos medios populares, académicos, políticos, no es adecuada para nuestra institución. En nuestra institución tiene que haber un alto prakriti, la Jnana Vijnana Yoga, que enseña el sublime maestro en el yoga yogismo, es la yoga de la relación con el mundo, pero mediante el alto prakriti, o sea, la alta manifestación, no solo en el campo iniciático, sino también en los diversos campos sociales, pero entendido en su sentido más elevado, con la actitud más elevada. A propósito de la prudencia, oportunamente el hermano Getúlio Tobías de Jesús Acosta, auxiliar del guardián del templo, me ha traído muy alerta. Esto es donde está la publicación que me refiero del punto vernal de este año 35, el 21 de marzo, y donde aparece aquí el sublime maestre pintando un cuadro de Jacques de Molay, los templarios, y que el sublime maestre anota las palabras de la iniciación de los templarios, en que él señala cuando le dice, hermoso hermano, le dice al que recién ingresa: vos no conocéis sino la corteza de nuestra institución, porque difícil es tener que hacer la voluntad de otro. De manera que
aquí el sublime maestre pintando, delineando a Jacques Bernard Melay es también un mensaje para este año de la prudencia. Y dice, por cierto, de la prudencia, en la página 130, último párrafo, y 131, primer párrafo: la prudencia es una virtud que consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o tal manera, los medios que se deben emplear para asegurar el éxito. La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los obstáculos y el resultado. La prudencia, en fin, invoca que tengamos que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra de prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por la vereda del vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren. Para Francesco la Vittoria, gran parte de la prudencia consiste en saber consultar. Recomendamos, como para todas partes del mundo, en vista de la necesidad del acrecentamiento de la conciencia iniciática en todos los miembros de nuestra institución, reforzar los centros de capacitación iniciática y los centros de estudios generales, necesidad de seguir impulsando organismos que también den un prestigio académico, cultural y científico a la institución. Ambas cosas son indispensables. El doctor Julio Cabero, miembro del Instituto Julian Huxley de Caracas, él hizo algunas recomendaciones para la parte administrativa de las investigaciones que hicieron los miembros del IESA, Instituto de Estudios Superiores Administrativos de posgrado, en el cual todos los 22 directivos son PhD. Y nos supimos que inclusive en Perú él dio una conferencia cuando visitó allá acerca de los resultados que había encontrado el IESA en cuanto a las instituciones sin fines de lucro. Y recuerdo que él mismo señalaba, y así lo hacía y lo hace el contador Julio Alirio Segovia, venezolano, acerca de la necesidad de que en la GFU, en la organización administrativa, haya que tener mucha prudencia, porque son otros valores los que existen, otras motivaciones, la buena voluntad, la consagración, pero también a veces la falta de responsabilidad, la falta de visión económica, el exceso de teoría, y como dice el sublime maestre, es muy fácil criticar para los que no hacen nada. Podríamos decir en este campo que solamente aquellos que realmente viven el trabajo y la labor que corresponde, los que podrían dar sugerencias, podrían dar con sutilidad de espíritu observaciones, pero en primer lugar sin herir a nadie, sin tener de por medio un espíritu generacional de barrer con una generación para quítate tú para ponerme yo, cuando que están delicadas las características de la gran fraternidad universal y al mismo tiempo son también de muchos valores y por lo tanto diríamos en términos muy complejas. De tal manera que
que hacer las cosas sin tocar valores iniciáticos, sin faltar a las virtudes, a los bunis, a los angas de la bhakti. De manera de que precisamente en el día de hoy emitimos con un espíritu de conciencia iniciática la ampliación de los reglamentos de la UNIT, del área universitaria, que vamos a encargar a nuestro querido hermano de Tours, Rubén Guevara, y a su esposa Olga Bellevita, que se encuentran acá con la hermana de Tours, Betty Porras, y en el viaje que anunciamos la gira de la reverenda Gakpa Limba Ser Arbulú, quien viaja al Perú, por una parte a colaborar con el venerable maestro Gurú Mejías, como también a impulsar esa gran iniciativa que ella ha tenido de la cátedra de la célula familiar. De manera de que la hermana Gakpa Limba Ser Arbulú va en estos días a impulsar esos aspectos que ya ella ha esbozado en su viaje anterior a Arequipa, y lleva también mis atentos saludos a los rectores de universidades que nos acompañaron en la justa del hombre y la cultura andina en la Universidad San Antonio Abad, así como también alguna rogándole que invite a la señorita María Teresa Llona para que participe en la celebración del 12º aniversario de la UNIT, y si es posible también al doctor Rolando La Cruz y algunas otras personas que han apreciado nuestra institución, así como lleva una sugerencia de mi parte con respecto a la Academia de la Lengua Quechua para la relación con la Asociación de Escritores Venezolanos, y que propugnemos por la unificación de la grafía quechua y de su estudio y aplicación para las toponimias en la investigación de la Unidad Antropológica de América. Quisiera enviar un saludo a nuestro querido hermano, el reverendo Gakpa Luis Díaz, a quien envío, como siempre, mis palabras de confianza, y que sé que no se dejará nunca impregnar de esa onda que está tan fuera de los cánones iniciáticos, y deseándole todo éxito en compañía del Consejo Ejecutivo a la labor de su presidencia, que representa algo tan importante en estos momentos, y que en ningún momento hay que olvidar que la gran fraternidad universal tiene un cierto sentido de gobierno teocrático. El gobierno iniciático tiene una forma de gobierno teocrático que el Sublime Maestro propone para el mundo, de tal manera que las aplicaciones de otras corrientes ideológicas pueden ser completamente no pertinentes a las características de nuestra institución. Envío pues con nuestros 4 viajeros los reglamentos mimeografiados de la UNIT, para que la Comisión Pro-UNIT impulse sus labores grandemente, pero también tomar en cuenta en el viaje de la reverenda Gakpa el que las escuelas libres de investigación científica para niños y los gabinetes estudiantiles han de impulsarse, han de promoverse, los liceos de síntesis, en fin, todo lo que en ello
exista y pueda existir en el Perú. Quisiera enviar un saludo cariñoso para toda la familia Delgado, a quienes siempre aprecio en su fidelidad, en su entrega y en su forma decidida de laborar. De manera de que, si bien nos hemos pronunciado porque el Instituto de Yoga de Miraflores haya tomado la forma administrativa a través del Consejo Ejecutivo, eso puede ser una medida solo perentoria. Si es que los hermanos no llevan el Instituto de Yoga de una manera adecuada, porque de ninguna manera ha sido nuestra intención el que los hermanos Delgado se retiren del Instituto de Yoga, sino que más bien precipitó la situación el hecho de la necesidad de que no se perdiera el local del Instituto de Yoga allá, por motivo de que tal vez en un momento de reflexión se hubiera molestado un poco a los dueños o a los abogados y entonces ya no quisieran alquilárnoslo, o que la familia Delgado no hubiera estado en actitud de pagar la renta que exigían los dueños. Pero quiero decirles que hay que salvaguardar las cosas establecidas. Un instituto de yoga que es clave, un instituto de yoga en un maravilloso sitio como es ese, y donde hemos estado, donde hemos oficiado, donde han estado por lo menos 2 miembros, si no es que los 3 miembros de la jerarquía espiritual iniciática, donde morábamos, donde llevábamos nuestro centro de actividades y que funcionalmente está en una de las mejores esquinas de Lima. No hay que renunciar a él a ningún costo de renta. Entonces, también quiero recomendar a los queridos hermanos Delgado y al hermano aceptado para Garta, como es el hermano Osvaldo Delgado, el que me envíen las informaciones que le he pedido a la hermana Emma y que en el viaje anterior al Perú ella me ofreció hacerlo constantemente. Es el no informar por parte de ustedes, lo que causa por mi parte un desagrado, no una desaprobación, porque siempre reconozco sus méritos y su voluntad, pero sí un desagrado por incumplimiento, por morosidad, por pereza. Disculpen que me exprese así, pero al mismo tiempo quiero señalarles que reconozco todos sus méritos, toda su entrega, toda su vigorosidad para actuar muchas veces en defensa de aspectos de la gente. Sin embargo, es necesario la prudencia. Entonces, quisiéramos saber cómo está marchando la comisión que ha dejado el Consejo Ejecutivo y si esa comisión en primer lugar es idónea, en segundo lugar, si su actitud es no cuestionante, si su actitud es bondadosa, si su actitud es correcta y si además lleva suficientemente bien al Instituto de Yoga, porque yo ruego a los hermanos Delgado que vigilen que el instituto esté en forma adecuada, porque si no es llevado en forma adecuada, los hermanos Delgado pueden manifestarlo al Consejo Ejecutivo
con copia al Consejo Supremo y con copia al gabinete de la dirección de la institución y con copia a la jerarquía, para que, si no se está llevando en una forma adecuada, veamos si se hace necesario restituirlo a la administración anterior. De manera de que, queridos hermanos de todas las ciudades del Perú, queridos hermanos de ese gran país, en nombre de los hermanos aquí presentes en el Santo Templo Central, deseo para ustedes una nueva etapa de fortalecimiento espiritual, máxima ahora con el surgimiento del Ashram de Jauja. El acrecentamiento de los organismos de la UNID. Van ustedes a ser reforzados con la llegada del reverendo Gacta Carlos Alberto Irigoyen, que va en calidad ya expresada en el nombramiento que lleva para participar en las actividades de toda la hermandad y del Consejo Ejecutivo. De manera de que van ustedes a tener ese refuerzo. Quisiera, para terminar, hacer un comentario acerca de la armadora. Es una lástima que en el Perú haya una deficiencia en cuanto a la visión del desarrollo económico de la institución. Acá en Venezuela ya hay un departamento de producción, digámoslo así, en el Santo Ashram, el Limón, produciendo diferentes cosas, pan y otros productos alimenticios. Acá ya nuestra editora de la GFU, con muchos trabajos, pero ya tiene una cantidad considerable de libros, la distribuidora. Ya tenemos casi pagado el local cada vez más valioso de Tepoteca. A pesar de haber sufrido reveses económicos por imprudencia o mala fe de malos hermanos. Pero quisiera señalar que un plan como el de la armadora va tremendamente lento. Le ha mostrado al hermano Rubén Guevara las perspectivas de la posibilidad de lograr ventas de unidades móviles en Caracas, donde hay cerca de 250 expendedores de automóviles, la ciudad del 1.000.000 de automóviles. Y que ello permitiría que pudiera haber un mayor número de unidades móviles de la GFU que comiencen a cruzar, puesto que si logramos también un mercado para estas unidades móviles, va a haber más unidades móviles para la GFU, puesto que se van a poder producir más, para que se recorran los caminos de América. Pero eso es en grande, es que no hay que tener los proyectos a largo plazo, y no hay que asediar a las personas que se dedican a las labores de apoyo económico de la institución, porque o se les desanima, o se les frustra, o se les obliga a estar nada más con planes a lo pobre. Se les cohíbe, se les limita, por falta de visión de lo que tiene que ser la gran fraternidad universal. Es lógico que tenga que estar todo a nombre de la gran fraternidad universal. Y una de las cosas que se me reclamaron es que tenía a mi nombre la tiendita. Quiero decirles que eso fue
en razón de que así lo pidió y casi lo exigió el hermano contador Alilio Segovia, como él me ha dicho que está dispuesto a declararlo en todas partes. Y era por dos razones. Primero, para que si los acreedores de la tiendita la querían embargar, no trataran de embargar la GFU. Segundo, para que si había peligro de alguna multa por parte de la Comisión del Consumidor por causa de alimentos, no vieran una institución, sino vieran una sola persona. Y hasta por eso él me puso de una manera que, lo siento mucho, puso ahí comerciante o no sé qué cosa al poner mi nombre, con el objeto de que no sintieran en la Hacienda, en el Ministerio, que se trataba de una personalidad que dirigía una institución mundial, porque entonces si surgía una multa la ponían al múltiplo. Pero inmediatamente que supe, porque ni siquiera se me dijo a mí, inmediatamente que supe de este cuestionamiento, al día siguiente fui con el asesor jurídico a redactar con él una declaratoria de que todos los bienes eran de la GFU. Pero eso sí, que por mi parte había y actuaba como un administrador protector que lo permite la ley. De tal manera que siempre es necesario algún contradocumento cuando se trate de algo que corresponda a que sea de la GFU y que tenga que estar en una sociedad anónima, en una sociedad de responsabilidad limitada, todo ello. Porque vamos a comprometer a la GFU a todas las inconveniencias y riesgos que puede tener un organismo económico de apoyo. Tiene que hacerse de manera que legalmente se proteja a la GFU en todos sentidos. Primero, de su propiedad. Segundo, de los percances propios de las veleidades tan fuertes del mundo económico, tan llenas de responsabilidades, en las cuales se necesita tener visión y tener nervio, tener actividad, porque los teóricos en eso casi sirven muy poco. Los teóricos, los críticos, los intelectuales, los espiritualistas de salón, todo ello para la parte de organismos de apoyo económico echan a perder. Como decía el señor rector de la Universidad a Distancia de Madrid, la UNED, y decía que en un principio la UNED, la parte de producción de módulos y monografías necesarias fue encomendada a catedráticas de ciencias administrativas, y ya estaban hundiendo a la UNED y tuvieron que acudir a una compañía editora, conferentes que no tenían ningún grado académico, pero que tenían un sentido práctico y ejecutivo y no eran teorizantes, y fueron los que rescataron a la UNED de que se estaba hundiendo. Es que no es lo mismo hablar de ciencias administrativas en un pizarrón, como no es lo mismo pintar el mar que lanzarse a él. Queridos hermanos, esperando que la llegada al Perú, después de su permanencia en la casa sede y en la preparación que cada uno en su forma ha recibido de estos 5 viajeros, los reverendos Dactas, Carlos Alberto Irigoyen y Nilda Ser, y los hermanos Peturius, Betty Perras, Rubén Guevara y Olga Ellenita de Guevara, represente un refuerzo especial para el mejoramiento de las condiciones concienciales, funcionales de la gran fraternidad universal en el Perú. Y felicitando a todos aquellos hermanos, sin excepción, que sienten el mensaje del Sublime Maestro. No nada más piensen en las disposiciones, piensen también en las enseñanzas.
Por eso es que bendecimos el apostolado de las enseñanzas y disposiciones del Sumo Maestro. Esperamos, pues, que con las constantes visitas del venerable Maestro Mejías, las labores que se hagan en todos los campos que hemos mencionado, las visitas del Brujín y la permanencia de 10 años, por lo menos operativos, como un centro de actividades, que este discípulo fiel del Sublime Maestre llevó a cabo por la gracia de Dios en aquellas tierras del Yachaiguasi, el Perú despierte a su verdadera misión y no se deje llevar por aquello que Simón de Beauvoir ve necesario hasta para Francia mencionar la deformación crítica del siglo XX. Paz, hermanos.